Con el abogado Marlon Duarte, que muy gentilmente nos acompaña vía Zoom. El tema del fiscal general adjunto, Daniel Arturo Cibrián, quien está al frente del Ministerio Público. Abogado, buenos días, gracias por acompañarnos. Luego de las declaraciones de Luis Redondo del Congreso Nacional, ¿cuál es su posición? Le quiero hacer varias preguntas, empezando sobre las declaraciones que él ha hecho, representando la titularidad del Congreso Nacional, diciéndole a quien está representando el Ministerio Público que deje de usurpar el cargo en el poder. ¿Es una postura correcta o podría incurrir en algún delito al hacer este tipo de declaraciones, abogado? Bueno, en primer lugar, cometer un delito en sí, porque se materialice una situación de la que él ha declarado, no veo tal extremo, porque no existe tampoco un delito de traición a la patria en su grado de ejecución de tentativa o cualquier otro tipo de delito relacionado a sus declaraciones. Pero me parece algo extraño lo primero. El artículo 500 del Código Penal establece claramente que ninguna persona, mientras no haya recibido su relevo, por decirlo así, o la persona que lo va a sustituir, no puede dejar el cargo. Yo no miro quién le ha presentado en este momento, yo no sé, Luis Javier Santos, que es el encargado, que es el abanderado supuestamente para combatir este tipo de actos de corrupción o en contra de la administración pública, el hecho que no le ha presentado un requerimiento fiscal al ex fiscal general de la República. Porque si vamos a cumplir el artículo 500 del Código Penal, que dice en su último párrafo que ninguna persona podrá abandonar su cargo mientras no se haya electo o haya llegado su relevo, y usted comete un delito. Entonces en ese análisis nos preguntamos del por qué no le han presentado el requerimiento fiscal al ex fiscal general de la República, el abogado que se fue para Nicaragua, Oscar Chinchilla. Chinchilla. Y la otra situación es si es que Chinchilla tiene otro tipo de interpretación a ese artículo 80 de la ley del Congreso Nacional y también del artículo 500, y él siente que ya cesó su cargo. Por lo tanto, hay diferentes opiniones, diferentes acciones, diferentes formas de ver la situación jurídica, que nos estamos empantanando en una elección que lo más sabio es salir de esto. Porque si no podemos arreglarlo jurídicamente, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a arreglarlo políticamente o de qué manera? Bueno, abogado, pero es decir, este artículo 500, lo voy a leer, usted justo hizo mención, dice: el funcionario o empleado público que abandona su cargo sin habérsele admitido la renuncia al mismo debe ser castigado con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público de 1 a 3 años y multa de 100 a 300 días. ¿Puede haber otra interpretación a este artículo? Para nada, para mí como abogado, ese es lo básico. Es decir, para mí el abogado Chinchilla cometió un delito. Al abandonar Cometió el un delito, cargo sin claro, tener una renuncia aceptada. totalmente. Y es tan claro y evidente que inclusive hasta se fue del país. Entonces, lo que me extraña a mí es por qué en este caso, como lo dijo en su momento el abogado Edmundo Orellana, ¿por qué no le han presentado el requerimiento fiscal si prácticamente materializó su salida del país? Porque en este momento no tenemos nosotros una renuncia por parte de él, ni tampoco tenemos un comunicado por parte de él que diga que efectivamente él se fue a cumplir otra función como funcionario de la Corte Centroamericana de Justicia. Pero tampoco puede ser así porque tendría que él haber sido relevado de acuerdo a la elección del fiscal general que estamos, como lo vuelvo a repetir, empantanados en este momento. Es correcto. Entonces usted nos está diciendo que el abogado Cibrián ha actuado de forma correcta y está amparado por el artículo 80 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional, que debe continuar en funciones hasta que no se haya elegido sus relevos propiamente como la ley lo manda. En eso no hay ningún otro tipo de interpretación como abogado. Y la situación más clara es, y que yo lo incito entonces, si su situación del por qué él está como fiscal general en este momento es por el hecho que él ha sustituido al fiscal general, pero es que el fiscal general, vuelvo y lo repito, el fiscal general Chinchilla se fue del país, abandonó su cargo. Entonces, ¿dónde está el requerimiento fiscal en contra de Chinchilla? Si su base es esa, lo que está esperando, como dijo el señor Edmundo Orellana, es que le presenten una acusación y la acusación no existe. ¿Dónde está? Entonces, si las cosas las vamos a hacer
bien para uno. Usted me dice, ¿está de acuerdo que entonces el artículo 80 de la ley del Congreso Nacional está vigente? Perfectamente está vigente. ¿Está vigente el artículo 500 del Código Penal? Está vigente. Pero si está vigente, entonces apliquemos la ley y que, en todo caso, presenten el requerimiento fiscal para darle la validez, y ojo, para darle la validez que lo que está haciendo, en este caso, el abogado Daniel Cibrián es lo correcto. Si le damos validez a lo que el abogado Daniel Cibrián está haciendo, le vamos a dar validez entonces al hecho de que va a presentar un requerimiento fiscal, y eso no se va a tardar ni siquiera 5 o 6 horas. En 2 horas tiene hecho un requerimiento fiscal, porque de todos es conocido, es un hecho notorio, que efectivamente se fue del país y abandonó su cargo. ¿Presentar este requerimiento fiscal le correspondería al abogado Cibrián? Totalmente, al abogado Cibrián, al abogado en todo caso al señor de la UFER, Luis Javier Santos. ¿Y por qué lo digo? No es que yo quiera que le presente requerimiento fiscal, a mí no me interesa la vida del exfiscal general de la República, pero nosotros, los periodistas también, y muchas cadenas de televisión comparten el hecho de que está vigente el artículo 80. Totalmente de acuerdo. Está vigente el artículo 500, totalmente de acuerdo. Bueno, cumplamos entonces para darle validez a lo que hizo el señor Daniel Cibrián de estar en la titularidad del Ministerio Público. Démosle validez al artículo 500 presentando el requerimiento fiscal correspondiente. ¿Por qué? Yo sé que usted es la que me está entrevistando, pero le voy a hacer una pregunta. ¿Se incurrió en delito el abogado Chinchilla al haber abandonado su cargo sin haberle aceptado la renuncia? Es tan sencillo entenderle ese último párrafo del 500. Bueno, abogado, no soy abogada, pero de acuerdo a lo que usted está manifestando, yo lo que le puedo decir como periodista es que el tratamiento que se le está dando a este tema del fiscal general es eminentemente político y no está apegado a la ley en absolutamente nada desde un inicio. Claramente, pero nosotros estamos viendo que el abogado Daniel Cibrián está ostentando la titularidad en este momento mediante la figura de reemplazo al fiscal general Chinchilla, ¿correcto? Y entonces mi pregunta es, ¿cómo se fue Chinchilla? ¿Abandonó el cargo o le aceptó la renuncia el Congreso Nacional? Es que ni uno ni lo otro. Abandonó el cargo, se fue del país, dejó a Céfalo al Ministerio Público. Entonces, al momento de estar a Céfalo, ¿quién lo está sustituyendo? El fiscal general adjunto. Pues el fiscal general adjunto, al ver esta violación clara a la ley, en este caso el artículo 500, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ordenar que le presenten requerimiento fiscal a la persona que abandonó el cargo. Usted recuerda antes cuando un miembro del ejército desertaba, ¿qué hacían? ¿Qué hacía el ejército? Presentaba una denuncia o presentaba una acción, o el Ministerio Público lo acusaba por el delito de desertor. Así es igual. Entonces llámelo ahora como un funcionario. Ahora, en este caso, el que desertó de la titularidad de la Fiscalía General de la República se llama Óscar Chinchilla. Abogado, ¿y por qué cree usted que el abogado Cibrián no ha presentado requerimiento fiscal hasta el momento? No entiendo. Yo si fuera él y estoy mandándole notas al Congreso Nacional públicas diciendo de que estoy ostentando de acuerdo a la ley, al artículo 80, y también tiene que ver porque nadie ha hablado del artículo 500, pues entonces hagamos las cosas bien. Entonces, si usted me dice que yo ostento la titularidad del Ministerio Público, ¿por qué la estoy ostentando? Porque se fue el fiscal general, pues. ¿Y qué pasa si no presenta este requerimiento? Bueno, él estaría también cumpliendo los deberes de los funcionarios públicos y le podrían presentar requerimiento fiscal a él también. Ese es el incumplimiento de la función como, valga la redundancia, como funcionario público. Incumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos, independientemente de que no acarrea una pena, pero sí acarrea una inhabilitación. Yo creo que Luis Javier Santos lo ha leído. Los delitos, Evangelina, se cometen por acción o por omisión. En este caso, es por una omisión expresa de que todo el mundo sabemos que ya no tenemos fiscal general porque se fue. Entonces, ¿cómo justifica el hecho de que él sea fiscal general ahorita? Porque se le fue el jefe y quedó él. Es como el otro ejemplo más práctico para que me entienda el pueblo hondureño. El jefe de la posta de la salida de Valle de Ángeles, ponga. El jefe de la posta de la salida de Valle de Ángeles o de la salida de Villanueva no puede dejar su cargo si no le han nombrado su sustituto, su relevo. Entonces, el relevo del fiscal general no lo habían nombrado, entonces no tenía que abandonar el cargo.
Abogado Duarte, muchísimas gracias. A la orden. El abogado Marlon Duarte. Estábamos viendo el artículo 500 del Código Penal y el tema del fiscal general y fiscal general adjunto.